Y por fin Rusia evidencia uno de sus principales planes de la invasión de Ucrania. Putin sacó hace poco un decreto que obliga a los ucranianos que se encuentran en el territorio de Donbass, que es Donetsk y Lugansk, el territorio que invadió Rusia, los obliga a salirse del territorio, es decir, irse de su propia casa, o de manera forzosa cambiar de nacionalidad. Y todo esto, como menciona el decreto, deben hacer antes del 10 de septiembre del año 2025. Prácticamente Rusia confirma de que lo que ella estaba diciendo a través de su propaganda, que iba a liberar a alguien en el territorio de Ucrania, que es un país extranjero y que no tenía derecho de meterse, ha sido completamente una falsa. Realmente uno de los planes de Putin ha sido la invasión del territorio, la apropiación de la tierra y repoblación del territorio que no es suyo por los rusos, usando la infraestructura ya hecha por Ucrania. Prácticamente robar lo que no es suyo y sacar a la población, eliminando a los ucranianos. Ahorita vamos a conocer varios de los detalles. Vamos a conocer cuál realmente era la población de Donetsk y Donbass antes de la invasión rusa. ¿Cuál es la población actual? ¿Cuántos emigraron? ¿Qué es lo que pasó? Manejaremos los datos estadísticos poblacionales. También vamos a ver por qué Rusia está obligando a los ucranianos a tomar la ciudadanía de Rusia. Y vamos a ver a través de diferentes videos grabados por el gobierno ruso qué es lo que ellos hacen con las casas, departamentos, propiedades en sus propios territorios, que es Donetsk y Lugansk, cuáles invadió Rusia, cuál es el destino de todas las propiedades que nunca fueron de ellos. Y antes de ver todos esos detalles y descubrirlo a través de estadísticas y varias evidencias argumentadas, no te olvides suscribirte al canal para conocer muchos detalles importantes, tanto de la historia y el tiempo actual, y adicionalmente del comportamiento de la sociedad como tal. En el mapa podemos visualizar el territorio de un tono como rojizo opaco. Este es el territorio de las dos provincias, que es el Donetsk y Lugansk, que lo nombran Donbass. El territorio ocupado por Rusia está de color rosa. La población de Ucrania en la provincia de Donetsk en el año 2014 ha sido de 4.3 millones de personas. Mientras tanto, en Lugansk la población ha sido de 2.2 millones de personas. En total, sumando el 6.5 millones de personas en Donetsk y Lugansk, las provincias que invadió Rusia. Como mencionan las fuentes estadísticas de Rusia, directamente la población de Donetsk, después de la invasión rusa, está conformando el 2.2 millones de personas. Y de Lugansk para el año 2022 conforma el 1.4 millones de personas. De este modo tenemos el 3.6 millones de personas en la población de Donetsk y Donbass, territorios invadidos por Rusia. Después de esos territorios salen aproximadamente 1 millón de ucranianos, por lo cual la población real de Donbass, que está invadido por Rusia, está conformando el 2.6 millones de personas, lo que está siendo mucho menos de la mitad de la población inicial de Donetsk y Donbass. Adicionalmente, Rusia empieza a repoblar estas dos provincias invadidas por rusos, por lo cual a Donbass se mudan 400.000 rusos. Y esto recién son los datos del año 2023. Por lo cual después te está saliendo este decreto presidencial, donde obliga a los ucranianos a adquirir la nacionalidad rusa forzosamente por si quieren quedarse en su propia casa o irse a donde quieran. Y esto es el destino de los ucranianos que se quedaron en los territorios de Donetsk y Donbass por imposibilidad de salir del territorio o simplemente no querer abandonar su casa, como que ¿por qué debo abandonar mi casa? De este modo, Rusia está exterminando a los ucranianos y obligándolos a hablar en ruso en caso de que ellos no lo quieran hacer en su propia casa, en su propio territorio. Algo similar que se ha hecho a través de muchos siglos, en diferentes etapas de rusificación que no se ha logrado hacer al 100% nunca. Pero es una práctica muy usual de Rusia, pero todo eso vamos a ver a mayor detalle en los siguientes videos sobre historia, pero también ya hay algunos publicados, así que los invito a ver si no conocen varios de los detalles. Por lo cual, si un ucraniano tiene una propiedad en el territorio de Donbass o Donetsk, no la puede ni vender, ni siquiera puede comprarla por ser ucraniano. Imagínense, y eso pasa en su propia casa, gracias a la invasión de Rusia.
Y esto lo menciona directamente la ley que sacó Putin en el año 2022, lo que prohíbe a los ucranianos comprar o vender las propiedades a los ucranianos en territorio de Donbass. Así que lo único que hizo Rusia por el momento en el Donbass es liberar a las personas de su propia nacionalidad, identidad, idioma y de su propia casa y territorio, para repoblarlo con rusos. Preguntarán ustedes si es que eso pasa con todos los extranjeros. No, solamente con los ucranianos. Así que si hablamos de la discriminación, Rusia es la quien siempre discriminaba a los ucranianos, hasta en su propia casa y territorio. Y esto lo menciona el artículo de aquí. Adicionalmente, Rusia sacó una de las leyes para la provincia de Donetsk y Lugansk, donde está expropiando las propiedades de los ucranianos, sin haberlas comprado, Simplemente las quita y las vende posteriormente. Y esto menciona y afirma el diputado de Rusia, que pueden ver en este artículo. La expropiación de las propiedades pasa porque los propietarios o no son rusos o simplemente ya no están viviendo ahí. Qué buena liberación rusa, ¿verdad? ¿Para qué hacen todo esto? Preguntarán ustedes. Es para poder dar hipotecas a los rusos en los territorios ocupados, Donetsk y Lugansk, Ucrania. Hipotecas muy baratas de 2%. Este 2% es el más barato de Rusia, sí, en la parte de hipoteca. Pero, ¿a costo de qué? De la invasión y quita de propiedades. Lo mismo que hizo una vez Unión Soviética. No crean de que en la Unión Soviética la vivienda que estaba regalando el gobierno era gratis. Era porque la vivienda era quitada o cobrada después durante toda tu vida, hasta tu muerte y después por tus familiares. Pero ese tema vamos a ver a más detalle más después. Solamente estamos dando comparación de lo que está ocurriendo ahora también. Así que la propiedad que quitan a los ucranianos de manera gratuita en Rusia, en el territorio ucraniano que invadió Rusia, se lucran de estas propiedades y lo venden a los rusos. Qué inteligente, ¿no? Ellos dejaban su vivienda en apuros y abandonaban todas sus cosas para poder salvarse. Pero yo creo que esta vivienda lo vale mucho. Y es como están vendiendo las casas, los rusos, las casas de los ucranianos, promocionándolas en diferentes redes sociales, en internet, para lucrarse de estas. Aquí es donde la inmobiliaria de Rusia está mostrando los departamentos bombardeados por rusos y que están abandonados por ucranianos porque estaban salvando su vida, pero los están vendiendo. Este departamento está un poco destruido, pero los otros no están destruidos y de igual forma los están vendiendo gracias a las hipotecas que dan a los rusos. Preguntarás tú, ¿para qué Rusia necesita viviendas para sus ciudadanos que pueden estar medio destruidos o simplemente quitados a sus propietarios sin ninguna remuneración? ¿Para qué necesita hacer eso? Posteriormente venderlo con una hipoteca. Claro, remuneración. Lo que pasa es que en Rusia existen más de 12 millones de personas que viven en condiciones completamente fuera de bienestar social, con casas que casi se destruyen y requieren de evacuación, donde tienen el baño afuera, que comparten todas las instalaciones, prácticamente viven en condiciones terribles. Y todo eso también podemos ver en las estadísticas de Rusia. Aquí están las ciudades donde están todas esas personas, y eso es recién personas registradas. Hay millones de personas que no lo están. Y desde hace muchos años, después de toda la independencia de Rusia, después de la Unión Soviética, Rusia y su administración ha prometido que los va a poner en otras casas, se les va a dar casas a estas pobres familias que son más de 12 millones de personas, al menos que sabemos que son registrados. Y pues lo que ella está haciendo, pues para no invertir y no construir, va invadiendo territorio, quita las propiedades y pues toma, mira, ayuda social. Pero no solo ayuda social, te voy a cobrar dinero, sí, pero hipotecas baratas porque quité el territorio. Qué maniobra inteligente de un invasor, ¿verdad? Pero es lo que está pasando en el territorio que invadió Rusia, en el territorio de Donbass y obviamente en otras partes de Ucrania también que invadió Rusia. Así que el mundo ruso nunca llegó para liberar a alguien porque no tenía que liberar a nadie en un país que no es de él, sino era eliminación de la población natal de ahí, que son ucranianos, expropiación de la propiedad y después su uso de una manera ilegal, claro que sí.